El posmodernismo es un término muy complejo que abarca una amplia gama de ideas y de movimientos en diferentes campos, como lo son la filosofía, la arquitectura, la literatura y la cultura en general. Este surgió como una crítica y una reacción al modernismo, un movimiento que se desarrolló principalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX. El posmodernismo cuestiona las ideas y los valores que prevalecieron durante la era moderna, como lo son el progreso, la razón, la certeza, la universalidad y la objetividad. Se caracteriza por su escepticismo hacia los grandes relatos o metanarrativas que intentan explicar el mundo de una manera totalizadora, como lo son la religión, la filosofía o las ideologías políticas. En lugar de ello, el posmodernismo enfatiza la fragmentación, la diversidad, la ambigüedad y la relatividad de las perspectivas. Algunas características claves del posmodernismo son rechazo de las metanarrativas, es decir, que se niega a aceptar las grandes narrativas, la sociedad o el mundo de manera absoluta. En cambio, reconoce múltiples perspectivas y verdades relativas, fragmentación y pluralismo. Acepta la multiplicidad de enfoques y la diversidad cultural. Rechaza la idea de una sola verdad o una sola manera de ver el mundo. La ironía y la parodia. Utiliza la ironía y la parodia para cuestionar normas establecidas y convenciones culturales. Se burla de los valores tradicionales y la autoridad establecida. Escéptico respecto a la razón y la verdad, pues cuestiona la capacidad de la razón humana para llegar a verdades universales y objetivas. Se enfoca en la subjetividad y la experiencia individual. El posmodernismo surgió a finales del siglo XX en 1960 Francia, como una crítica y una reacción contra las ideas y los valores del modernismo y de puntos de vista obsoletos y elitistas sobre el arte modernista. La cultura posmoderna vio un aumento en el feminismo, los derechos civiles y los derechos de la comunidad LGBT+. Los artistas y el arte crecieron a partir de estos cambios e influencias en un mundo moderno. Tiene sus raíces también en las ideas de filósofos como Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Michel Foucault. Los posmodernistas cuestionaron la idea de progreso lineal y la noción de una verdad objetiva y universal, argumentando que estas ideas eran producto de ideologías dominantes y excluyentes. Yo les voy a hablar de los principales autores y algunos de sus obras. Empezamos con Jean-François Guyotat. Este filósofo reflexiona en torno a la condición del saber o del conocimiento en las sociedades postindustriales. Esto porque el movimiento empezó a mediados del siglo XX y algunas de sus obras es La condición posmoderna y La posmodernidad explicada a los niños, que de hecho el primero de estos fue con el que el movimiento empezó a dar mucho más fuerza. Si bien ya se había utilizado antes el término posmodernismo o posmoderno por otros filósofos, fue hasta con Jean-François que empezó a darse mucho más conocimiento del mismo. Seguimos con Jean Baudrillard. Entre otros debates, este filósofo ha reflexionado ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y de los imaginarios sociales. Es autor del libro La ilusión y desilusión estéticas, que a continuación voy a explicar un poquito más a qué se refiere con los imaginarios sociales y los símbolos. Y seguimos con Michel Foucault. Michel Foucault es ampliamente conocido por su libro Esto no es una pipa, en el cual analiza la paradoja del cuadro La traición de las imágenes, pintado por el surrealista René Magritte. Foucault estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos, y con esto me refería también con Jean Baudrillard, que va un poco de la mano con el movimiento surrealista. Muchos de estos autores surrealistas hablaban como una crítica a la política, a la sociedad, en las obras que ellos pintaban. Y el posmodernismo toma en cuenta muchas de estas obras, como lo fue La traición de las imágenes, como ya se habló. Y el acento de Foucault está justamente en los modos del decir, la construcción de las convenciones significantes, no solamente vinculadas a través de la palabra, y entre otras de sus obras fundamentales se encuentran Las palabras y las cosas, y del lenguaje y literatura.
Contexto histórico-geográfico del mundo durante el posmodernismo. La revolución de las nuevas tecnologías comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso no se frenó, al contrario, fue creciendo progresivamente. Actualmente, para pensar la sociedad es necesario tener en cuenta el desarrollo tecnológico. También, los sucesos de mayo de 1968 son fundamentales para comprender la posmodernidad. Durante la década anterior, la economía había mejorado significativamente y las condiciones de vida eran mejores. En este contexto, jóvenes, estudiantes y otros colectivos salieron a las calles pidiendo cambios radicales y un modelo social y económico diferente. En aquel momento, los ciudadanos tenían más posibilidades, pero consideraban la estructura social caduca, rígida, estancada y alineante. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques, el comunista y el capitalista. Esta bipolaridad terminó con la caída del muro de Berlín, estableciéndose un nuevo orden mundial con Estados Unidos como la única potencia mundial. Nacen nuevos bloques económicos, la Unión Europea, China, Japón y los países del sudeste asiático. Auge de la carrera espacial y de los adelantos tecnológicos. Consolidación del proceso de globalización y preocupación por la conciencia ecológica.